¿Alguna vez te has preguntado cómo sería presenciar algo tan asombroso que cambie tu comprensión del mundo? Pues bien, eso es lo que les sucedió a 5 hombres en la Biblia cuando vieron el trono de Dios. ¿Quién es Isaías? Fue uno de los profetas más destacados en la Biblia, con una misión y ministerios significativos. Su nombre significa Yahvé es salvación. Es conocido por su importante profecía sobre la venida del Mesías, mucho antes del nacimiento de Jesús. Predijo y advirtió sobre eventos que ocurrirían después de su muerte, así como durante el nacimiento del Mesías, Jesucristo, en las Escrituras. El libro de Isaías lleva su nombre, ya que era conocido por dar advertencias aterradoras y predicciones de juicio y destrucción al pueblo de Israel. También transmitió mensajes llenos de promesas de Dios sobre esperanza y prosperidad. ¿Cuándo recibió la visión del trono de Dios? A diferencia del llamado de otros profetas, el camino de Isaías hacia su ministerio profético fue marcado por su visión del trono de Dios. Isaías estaba en el templo adorando cuando tuvo un encuentro con Dios. Esto allanó el camino para su comisión como profeta. La visión de Isaías. La visión del trono de Dios que tuvo Isaías, descrita en este versículo, es una de las más impactantes y significativas de la Biblia. Esta visión ocurre en un momento crucial en el año en que murió el rey Usías, marcando un período de incertidumbre y transición para el pueblo de Judá. Muchos eruditos e intérpretes concluyen que Isaías 6 no solo reveló el llamado del profeta, sino que también mostró el estado corrupto del pueblo de Israel con respecto a sus prácticas religiosas y morales. Aunque esta es una interpretación general de la importancia atribuida a la visión del profeta, también puede considerarse desde el contexto significativo de la posición de Dios en el trono. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo. Encima de él estaban los serafines. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas, puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo, yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los umbrales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6:1-4. En esta visión, Isaías se encuentra en la presencia de Dios, quien está sentado en un trono alto y exaltado. La majestad y santidad de Dios son abrumadoras. La sala del trono está llena de la gloria de Dios y su manto llena el templo, simbolizando su autoridad suprema y presencia. Alrededor del trono hay serafines, seres celestiales, cada uno con 6 alas que se llaman unos a otros. Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, enfatizando la santidad absoluta de Dios y el alcance de su reinado. Isaías, después de la visión, queda profundamente afectado. Se vuelve intensamente consciente de su propia pecaminosidad y de la de su pueblo. Él dice, «Ay de mí que soy destruido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, pues mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Isaías 6:5. Esta confesión de su indignidad ante la presencia del Santo Dios es un momento crucial. Entonces uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido tomado del altar y toca los labios de Isaías, simbolizando la purificación de sus pecados.
Después de este acto de purificación, Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías, ahora purificado y fortalecido, responde: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Esto marca el llamado de Isaías como profeta para el pueblo de Judá. El encuentro de Isaías con lo divino no es solo una revelación personal, sino un momento crucial que subraya su misión profética. La visión resalta los temas de la santidad de Dios, la pecaminosidad humana y el poder transformador de la gracia divina. La experiencia de Isaías sirve como un recordatorio poderoso de la impresionante presencia de Dios y del profundo impacto de encontrarse con lo divino, transformando la vida y misión de manera extraordinaria. A través de Isaías, el mensaje de Dios de juicio y esperanza sigue resonando, animándonos a reconocer nuestras propias faltas y a abrazar la gracia purificadora que nos capacita para cumplir con nuestro llamado divino. La visión de Isaías no es solo una experiencia personal, establece el escenario para su ministerio profético. Destaca temas como la santidad de Dios, la pecaminosidad humana, la purificación divina y el llamado al servicio. Esta visión enfatiza el mensaje que Isaías transmitirá a lo largo de sus escritos proféticos. Un llamado al arrepentimiento, una advertencia de juicio y la promesa de esperanza y restauración para aquellos que se vuelvan a Dios. ¿Por qué son tan importantes estos serafines en esta visión? Primero, su presencia enfatiza la santidad y majestad de Dios. El hecho de que cubran sus rostros y pies sugiere un respeto profundo por Dios, mostrando que incluso ellos, como seres santos, reconocen la mayor santidad de Dios y muestran reverencia en su presencia. La proclamación de la santidad de Dios es otro aspecto clave. Cuando dicen «Santo, Santo, Santo», no es meramente repetición por el simple hecho de repetir. En hebreo, esta repetición es una forma de expresar el superlativo, mostrando que Dios es el más santo, más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Además, su presencia en el templo, como se describe en la visión, simboliza la conexión entre el cielo y la tierra. Es como si hubiera un puente entre lo divino y lo humano, mostrando que la presencia y santidad de Dios se extienden más allá del reino celestial y tocan también la tierra. Misión de Isaías. El Señor se apareció al profeta Isaías con un propósito: advertir al pueblo de Israel mientras lamentaba su naturaleza pecaminosa y los llamaba al arrepentimiento. A la luz de esto, purificó y empoderó al profeta con el Espíritu Santo para hablar con influencia y enseñar las palabras ocultas del Evangelio. Este es el mensaje de su comisión. Y dijo: Ve y di a este pueblo: de cierto oíd, pero no entendáis, y ved por cierto, mas no comprendáis. Engorda el corazón de este pueblo y haz que sus oídos se tornen pesados, y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados. Isaías 6, 9, 10. Entonces dije: Señor, ¿hasta cuándo? Y él respondió: hasta que las ciudades queden devastadas y sin habitantes, y las casas sin moradores, y la tierra quede completamente desolada, y el Señor haya alejado a los hombres, y haya un gran abandono en medio de la tierra. Pero aún en ella quedará una 10ª parte, y volverá a ser consumida, como el terebinto y el roble, que al perder sus hojas queda su sustancia. Así, la simiente santa será su sustancia. Isaías 6, 11, 13. Dios le dijo a Isaías que diera un mensaje al pueblo que ellos no podrían entender. Esto era para mostrar que se habían vuelto espiritualmente insensibles y no podían captar lo que Dios estaba diciendo. La tarea de Isaías era difícil porque estaba hablando a personas que podían oírlo, pero no podían comprender el significado espiritual más profundo.
La situación resaltó el problema del pueblo en ese momento. Podían escuchar y ver cosas, pero no podían entender verdaderamente los mensajes más profundos de Dios. El papel de Isaías era mostrar cuán espiritualmente ciegos estaban y cuánto necesitaban la ayuda de Dios para entender y cambiar sus caminos. ¿Qué podemos aprender aquí? Este capítulo en Isaías es un recordatorio poderoso de la majestad de Dios, la realidad del pecado, la necesidad de purificación divina y el llamado a servir a Dios con un corazón puro. Es un texto fundamental para entender el mensaje y el ministerio de Isaías, así como una visión de la naturaleza de Dios y la respuesta humana a su santidad. El profeta Ezequiel. ¿Quién es Ezequiel? Ezequiel, cuyo nombre significa fortalecido por Dios, fue un sacerdote y profeta durante un periodo crucial en la historia de Judá. Estuvo entre los cautivos llevados a Babilonia y comenzó su ministerio profético allí. Conocido por sus visiones y acciones, las profecías de Ezequiel abarcan desde el juicio hasta la esperanza. El ministerio de Ezequiel se caracterizó por visiones extraordinarias que incluían la visión del Valle de los Huesos Secos y la visión del templo restaurado. Sus mensajes a menudo involucraban actos simbólicos, como acostarse de lado durante largos periodos o afeitarse la cabeza para ilustrar dramáticamente los mensajes de Dios. Las profecías de Ezequiel abordaban la situación inmediata del exilio babilónico, ofreciendo tanto advertencias de juicios adicionales como promesas de eventual restauración y renovación. Uno de los temas centrales en las profecías de Ezequiel es la idea de la soberanía de Dios y la eventual restauración de Israel. Él enfatiza que, a pesar del sufrimiento y el exilio actuales, Dios sigue en control y finalmente traerá un nuevo pacto y una relación renovada con su pueblo. Este mensaje de esperanza se encapsula en la visión del Valle de los Huesos Secos, donde Dios insufla nueva vida en los muertos, simbolizando la futura restauración de Israel. El ministerio profético de Ezequiel sirve tanto como advertencia, como un faro de esperanza, recordando al pueblo la fidelidad constante de Dios y la promesa de redención. Es conocido por su visión del Valle de los Huesos Secos, que representa el renacimiento de Israel, y sus relatos detallados de un nuevo templo y una Jerusalén restaurada. Su libro en el Antiguo Testamento es una mezcla de severas advertencias y promesas esperanzadoras, reflejando el pesar de Dios por el pecado y su plan de redención. La vida de Ezequiel, marcada por pérdidas personales y una obediencia constante a Dios, encarna un mensaje único de juicio y esperanza, enfatizando la necesidad de arrepentimiento y el deseo de Dios por la salvación de su pueblo. En la visión de Ezequiel, él ve un viento tempestuoso que viene del norte, una enorme nube con relámpagos rodeada de una luz brillante. El centro del fuego parecía metal resplandeciente. Y miré, y he aquí un torbellino venía del norte, una gran nube, y un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio de él algo que parecía ámbar, en medio del fuego. Ezequiel 1:4. Esto a menudo se interpreta como la manifestación de la gloria y el poder de Dios de una manera que es tanto asombrosa como algo aterradora. En la visión de Ezequiel del trono de Dios y la representación única del poder y la presencia divina, él ve 4 criaturas vivientes formando una especie de carro para el trono de Dios. Las 4 criaturas vivientes. Estas criaturas tienen 4 rostros diferentes: humano, águila, león y buey. Cada rostro tiene un valor simbólico significativo. El rostro humano refleja la sabiduría de Dios, el águila su velocidad y majestad, el león su fuerza y poder, y el buey representa el sistema sacrificial a través del cual se experimentaba la presencia de Dios.
Estas criaturas, junto con el trono que llevan, representan la omnipotencia, sabiduría, rapidez y naturaleza dadora de vida de Dios. Es interesante notar que, aunque otras culturas del antiguo cercano Oriente tenían figuras similares, ninguna combinaba los 4 elementos como se ve en la visión de Ezequiel, destacando la naturaleza única del Señor de Israel. El trono sobre estas criaturas evoca el pacto de Dios y su disposición a moverse desde su morada tradicional en Canaán. Esta visión, lejos de ser un encuentro con extraterrestres, tiene perfecto sentido en su contexto histórico y bíblico y apunta a la profunda naturaleza de Dios en sus atributos. Y sus pies eran rectos, y la planta de sus pies era como la planta del pie de un becerro, y centelleaban como el color del bronce bruñido. Ezequiel 1:7. Estas criaturas están llenas de ojos, simbolizando su conciencia e inteligencia. Se mueven rápida y precisamente, sugiriendo la omnipresencia y omnipotencia de Dios. Y sobre las cabezas de las criaturas vivientes había una especie de firmamento que parecía cristal terrible extendido sobre sus cabezas. Ezequiel 1:22. Sobre el firmamento había algo que parecía un trono de zafiro. Y sobre el trono, muy por encima, había una figura como de hombre. Ezequiel 1:26. Esta descripción pinta una imagen de la majestad y soberanía de Dios. Ezequiel describe la figura en el trono de esta manera: y vi como el color de ámbar, como la apariencia de fuego alrededor dentro de ella, desde la apariencia de sus lomos hacia arriba y desde la apariencia de sus lomos hacia abajo, vi como la apariencia de fuego, y tenía un resplandor alrededor. Ezequiel 1:27. La vívida y ardiente descripción refleja la naturaleza indescriptible de la presencia de Dios. La visión concluye con una descripción del resplandor que rodea a esta figura, que Ezequiel compara con un arco iris en las nubes en un día lluvioso. Esto simboliza el pacto de Dios y su promesa de estar presente con su pueblo. Como el aspecto del arco que está en las nubes en el día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Ezequiel 1:28. Avanzando al capítulo 10, Ezequiel encuentra nuevamente esta visión, reforzando el mensaje de la gloria y omnipotencia de Dios. Esta vez, el contexto es el juicio inminente de Dios sobre Jerusalén y el templo debido a la desobediencia e idolatría del pueblo. Uno de los temas principales en la visión de Ezequiel es la representación de la movilidad de Dios, indicando que su presencia no está confinada a un solo lugar, sino que es dinámica y de alcance amplio. Esta visión repetida sirve como un recordatorio profundo de la constante y omnipresente naturaleza de la presencia de Dios. A pesar del juicio que está por venir, subraya que el plan último de Dios es uno de restauración y renovación. Su gloria, aunque trae juicio, también trae esperanza y una promesa de un futuro donde su pueblo será renovado y restaurado. El ministerio profético de Ezequiel, por lo tanto, es un poderoso testimonio de la soberanía inquebrantable de Dios y su compromiso duradero con su pacto con su pueblo. A través de Ezequiel vemos a un Dios que es tanto justo como misericordioso, llamando a su pueblo de vuelta a sí mismo y prometiéndoles un futuro lleno de esperanza y restauración, incluso en medio de su juicio actual. El trono de Dios no es estático, se mueve sobre ruedas, lo que a menudo se interpreta como un signo de la omnipresencia de Dios y su capacidad para actuar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y cuando los querubines iban, las ruedas iban junto a ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse de la tierra, las mismas ruedas no se apartaban de su lado. Ezequiel 10, 16, 17. Esto fue particularmente significativo para los israelitas en el exilio, recordándoles que Dios no estaba confinado al templo en Jerusalén,
sino que estaba con ellos incluso en tierras extranjeras. Quizás sirve como un recordatorio de que sin importar los desafíos que enfrentemos, nunca estamos solos. Dios está con nosotros y Cristo intercede por nosotros. Lo interesante es cómo esta visión refleja la experiencia de Jesús. ¿Recuerdas a Jesús ante el Sanedrín, acusado y enfrentando la muerte? Aquí está Esteban en una situación similar, viendo a Jesús mismo en una posición de poder y gloria. ¿No es fascinante cómo estos momentos en la Biblia se reflejan y ecoan entre sí? En los últimos momentos de Esteban, comparte su visión con el Sanedrín. Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hechos 7:56. Esta declaración fue la gota que colmó el vaso para sus acusadores. Enfurecidos, lo sacan de la ciudad y lo lapidan hasta la muerte. Mientras está muriendo, Esteban ora por sus asesinos, pidiendo a Dios que no les impute este pecado. Hechos 7:60, recordando las propias palabras de Jesús en la cruz. ¿Qué podemos aprender de esto? En esencia, la visión de Esteban es un testimonio de su fe y una profunda afirmación de la identidad y el papel de Jesús en el cielo. Es un momento de revelación que no solo ofrece consuelo a Esteban, sino que también nos desafía. ¿Cómo respondemos a las revelaciones divinas en nuestras propias vidas? ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso frente a la oposición o la persecución? La visión de Esteban no es solo un relato histórico, es un llamado a la fe y al coraje. Nos pregunta, ¿qué vemos cuando miramos al cielo? ¿Estamos listos para defender nuestras creencias como lo hizo Esteban? Su visión del trono de Dios es un poderoso recordatorio de la gloria que espera a los que son fieles, de la ayuda siempre presente de Jesús, nuestro abogado y Salvador, incluso en nuestra hora más oscura. El apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo? La vida del apóstol Pablo es una historia notable de transformación y dedicación a la obra de Dios. Nacido como Saulo en Tarso, inicialmente fue un fariseo fervoroso, conocido por su intensa persecución a los primeros cristianos. Su vida dio un giro dramático en el camino a Damasco cuando encontró a Jesucristo. Hechos 9:1-22. Este momento transformó a Saulo en Pablo, un seguidor devoto de Cristo. Se convirtió en una figura clave en la difusión del cristianismo, emprendiendo viajes misioneros, enfrentando persecuciones y escribiendo muchos libros del Nuevo Testamento. La vida de Pablo nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que una verdadera conversión trae consigo un cambio completo en la vida y la misión de una persona. Su camino de perseguidor de cristianos a líder cristiano ejemplifica el poder transformador de la gracia de Dios y el impacto que uno puede tener cuando está completamente comprometido con el llamado de Dios. La visión de Pablo. Primero, Pablo habla de ser arrebatado hasta el tercer cielo, 2 Corintios 12:2. Ahora, podrías preguntarte qué quiere decir con el tercer cielo. Aquí es donde se pone interesante. El tercer cielo como paraíso. Pablo equipara este tercer cielo con el paraíso. Este término paraíso es utilizado por Jesús durante su crucifixión. Recuerda cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Es la misma palabra que usa Pablo. Parece que ambos están hablando del mismo lugar, un reino de paz y presencia divina más allá de nuestra realidad ordinaria. Profundicemos un poco más. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra paraíso? Para muchos es un lugar de paz y belleza, pero en el contexto bíblico es mucho más. Es estar en la presencia de Jesús, que es la esencia del cielo. Esta visión del paraíso habla de la paz profunda y la cercanía con Dios que aguarda a los creyentes. La referencia de Pablo al tercer cielo indica una experiencia espiritual extraordinaria,
brindándole un vistazo de la gloria divina y la recompensa última para aquellos que permanecen fieles. El encuentro de Pablo con el Cristo resucitado en el camino a Damasco fue un momento transformador, pero su visión del tercer cielo o paraíso fue una confirmación de su misión y de la esperanza que proclamaba a otros. Esta visión reforzó el compromiso inquebrantable de Pablo con su misión apostólica, a pesar de las numerosas pruebas y persecuciones que enfrentó. Sus escritos en el Nuevo Testamento reflejan a menudo este profundo sentido de certeza y esperanza, animando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe con la promesa de vida eterna y comunión divina. Además, la visión de Pablo nos desafía a considerar nuestros propios viajes espirituales. ¿Estamos sintonizados con las revelaciones divinas en nuestras vidas? ¿Encontramos fortaleza y esperanza en la promesa de la presencia eterna de Dios? La experiencia de Pablo no es solo un evento místico y lejano. Es un recordatorio de la realidad del reino de Dios y del poder transformador de encontrarse con Cristo. Nos llama a vivir con una perspectiva eterna, a buscar lo divino en nuestra vida diaria y a permanecer fieles ante los desafíos que enfrentamos. La visión de Pablo del tercer cielo es un testimonio de la gracia ilimitada de Dios y un poderoso estímulo para que todos los creyentes se aferren a su fe y esperen con anhelo el cumplimiento final de las promesas de Dios. Esta idea también se refleja en Apocalipsis 2:7, donde el paraíso incluye el árbol de la vida, simbolizando la vida eterna en la presencia de Dios. El concepto de ascensión, Pablo describe su experiencia como siendo arrebatado hasta este tercer cielo. Parece una experiencia repentina y poderosa. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. 2 Corintios 12:3. Es como si hubiera sido llevado a un reino espiritual. Aquí hay un giro. El propio Pablo admite que es difícil explicar si estaba en su cuerpo o fuera de él. Esto hace que su experiencia sea aún más mística. Las cosas indescriptibles que Pablo escuchó, cosas que durante esta experiencia dice que son inefables, cosas que no es lícito a un hombre decir. 2 Corintios 12:4. Es como si hubiera estado expuesto a secretos divinos o misterios celestiales que están más allá del lenguaje humano. ¿Alguna vez has escuchado algo tan increíble que simplemente no pudiste ponerlo en palabras? Eso es más o menos lo que Pablo está tratando de expresar. Un posible lenguaje celestial. ¿Podría Pablo haber escuchado algún tipo de lenguaje celestial? Habla sobre el concepto de hablar en lenguas en sus otras cartas, como en 1 Corintios 13:1, donde menciona las lenguas de los ángeles. Todas estas ideas sugieren que Pablo podría haber estado expuesto a una forma de comunicación completamente más allá de nuestra comprensión humana. ¿Qué podemos decir sobre la experiencia de Pablo? Imagínate siendo repentinamente llevado a una realidad tan diferente, tan divina, que es imposible de describir o entender con nuestras limitaciones terrenales. Pablo se encuentra en el paraíso, en la misma presencia de Dios, donde escucha cosas demasiado sagradas o profundas para las palabras humanas. Es un poco como tratar de describir el color a alguien que solo ha visto en blanco y negro. La visión de Pablo es un recordatorio de los misterios que están más allá de nuestra comprensión cotidiana, de una realidad espiritual que es rica, profunda e incomprensible. Habla de la profundidad de la experiencia cristiana, donde los encuentros con lo divino pueden ser transformadores pero difíciles de expresar en términos humanos. Juan el Amado. ¿Quién es Juan? Juan el Amado, uno de los apóstoles de Jesús, es conocido por su profundo entendimiento y expresión del amor y la verdad. Escribió 5 libros del Nuevo Testamento, que incluyen el Evangelio de Juan, 3 epístolas, 1 Juan, 2 Juan
y 13 Juan, y el libro de Apocalipsis. Como parte del círculo íntimo de Jesús, junto a Pedro y Santiago, Juan fue testigo de eventos clave como la transfiguración y después de la crucifixión desempeñó un papel crucial en la iglesia primitiva, siendo finalmente exiliado a Patmos, donde recibió las visiones registradas en Apocalipsis. La transformación de Juan, de un joven celoso e impulsivo a un líder maduro y compasivo, es notable. Aprendió humildad y servicio, como se evidencia en su cuidado de la Madre de Jesús y en el énfasis único de su evangelio sobre Jesús, lavando los pies de los discípulos. Sus escritos equilibran el celo por la verdad con un profundo amor por las personas, advirtiendo contra las falsas enseñanzas mientras enfatizan el amor y la obediencia como señales de una fe verdadera. La vida de Juan enseña la importancia de equilibrar la verdad con el amor, la confianza con la humildad, formando un carácter completo y centrado en Cristo. La visión de Juan. El mismo Juan, que caminó con Jesús, ahora es un anciano, exiliado en la isla de Patmos. Mientras está allí, experimenta algo extraordinario. En Apocalipsis 4:1, escucha una voz que suena como una trompeta hablándole. Esta voz, que reconoce de una visión anterior, Apocalipsis 1:10, como la de Cristo, lo invita a subir al cielo para ver lo que debe suceder después de su tiempo. Al mirar, Juan ve una puerta abierta en el cielo. Esta puerta abierta simboliza algo importante. El Señor no oculta su verdad, sino que la revela, dándonos acceso a través de visiones concedidas a profetas como Juan. La figura en el trono. Juan ve un trono en el cielo con alguien sentado en él. ¿Pero quién es? La descripción se centra más en la impresión de gloria que en una descripción física. El que estaba sentado era semejante en apariencia a una piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris que parecía una esmeralda. Apocalipsis 4:3. Esta imaginería habla del esplendor y la majestad de Dios, enfatizando su gloria y soberanía. El jaspe y la cornalina simbolizan pureza y justicia, mientras que el arco iris alrededor del trono representa el pacto y la fidelidad de Dios. A medida que Juan continúa describiendo la escena, vemos una representación profunda de la adoración celestial. Alrededor del trono hay 24 ancianos y 4 seres vivientes, cada uno con características únicas y roles en la adoración a Dios. Los ancianos, vestidos de blanco y con coronas de oro, representan al pueblo redimido de Dios, mientras que los seres vivientes reflejan aspectos de la creación de Dios y su vigilancia eterna. Esta visión de Juan ofrece un vistazo al reino celestial, donde la adoración a Dios es central y continua. Nos recuerda la realidad última más allá de nuestra existencia terrenal y nos llama a una vida de adoración y reverencia al Todopoderoso. La visión subraya los temas de la santidad de Dios, la maravilla de su presencia y la alabanza interminable que recibe de toda la creación. En esencia, la visión de Juan es una poderosa afirmación de la soberanía y majestad de Dios. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia adoración y devoción, instándonos a unirnos al coro eterno de alabanza al Creador. A través de esta visión se nos recuerda la gloria que nos espera y la profunda alegría de estar en la presencia de Dios, experimentando la plenitud de su amor y gracia. La figura en el trono tiene la apariencia de jaspe y cornalina, piedras preciosas que son claras y permiten que la luz las atraviese. Esto nos da una imagen de luminosidad, brillo y la pura gloria de Dios. Es como intentar describir lo indescriptible. Alrededor de este majestuoso trono, Juan ve algo asombroso, un arco iris que parece una esmeralda. Recordemos la historia de Noé y el diluvio en Génesis 9, 8, 17. El arco iris fue un signo de la promesa de Dios de no destruir el mundo nuevamente por medio de un diluvio.
Así que este arco iris de esmeralda en el cielo es una poderosa garantía de la fidelidad y misericordia de Dios. Pero eso no es todo. Alrededor del trono de Dios hay otros 24 tronos con 24 ancianos sentados en ellos. ¿Quiénes son estos ancianos? Probablemente representan al pueblo de Dios a lo largo de la historia, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Jesús. Esta imagen de los 24 ancianos alrededor del trono de Dios es como una instantánea de toda la historia de los fieles de Dios, todos unidos en la presencia del Todopoderoso. Para empezar, estos ancianos son descritos como vestidos con coronas y ropas blancas, Apocalipsis 4:4. Las coronas en la Escritura generalmente no están asociadas con los ángeles y las ropas blancas a menudo simbolizan la redención. Y dado que los ángeles no son humanos, no forman parte de la historia de la redención de la misma manera que los humanos. Por lo tanto, parece razonable concluir que estos ancianos no son ángeles. Teoría 1. Representan al sacerdocio, como se describe en 1 Crónicas 24, donde el rey David dividió el sacerdocio en 24 grupos. Cada grupo servía en el templo, y cuando todos los grupos se reunían, representantes de cada uno de los 24 cursos estaban presentes. Teoría 2. Existe la idea de que estos ancianos podrían ser los 12 apóstoles y los 12 patriarcas de Israel. Pero, como correctamente se ha señalado, las vidas de los patriarcas no siempre honraron a Dios, lo que hace un poco difícil verlos en un rol tan glorificado. Los apóstoles, por otro lado, jugaron un papel crucial en la iglesia, lo que los hace candidatos más probables. Teoría 3. Algunos piensan que estos ancianos podrían ser 24 líderes prominentes de Israel y la iglesia. Esta interpretación tiene peso, especialmente porque se describen como vencedores, usando coronas de victoria. Esto indica que han superado desafíos significativos, lo que podría alinearse bien con las experiencias de importantes figuras bíblicas. Entonces, ¿quiénes son? Veamos lo que sabemos. El término ancianos se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para designar a personas de posición o liderazgo dentro de Israel y la Iglesia. Por lo tanto, es posible que estos ancianos sean en realidad figuras humanas de gran estatura espiritual, posiblemente tanto de Israel como de la Iglesia primitiva. El hecho de que estén sentados en tronos, Apocalipsis 4:4, y lleven coronas sugiere que tienen alguna capacidad de gobierno, lo cual se alinea con la promesa bíblica de que los creyentes reinarán con Cristo, como dice Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Relámpagos y truenos desde el trono. Juan ve relámpagos y escucha truenos que evocan la escena de Éxodo 19, donde Dios revela la ley a Moisés en el monte Sinaí en medio de truenos y relámpagos. Es como si la visión de Juan conectara el Antiguo Testamento con el Nuevo, mostrando que el Dios que se reveló a Moisés es el mismo Dios en el trono en el cielo. La visión de Juan del cielo es un recordatorio de la soberanía y gloria absolutas de Dios. No importa lo que esté sucediendo en la tierra, ya sean reyes, presidentes o primeros ministros quienes parezcan estar en control. El verdadero gobernante es el Señor Dios Todopoderoso, sentado en su trono celestial. Es una garantía de que, a pesar del caos y las incertidumbres de la vida, Dios reina supremo, tanto en los reinos visibles como invisibles. Piénsalo, ¿con qué frecuencia nos dejamos llevar por las preocupaciones diarias, olvidando quién está realmente a cargo? La visión retrata además la magnificencia de la sala del trono de Dios. La escena está llena de símbolos de su majestad y autoridad. Los relámpagos y truenos significan el poder de Dios y la reverencia que su presencia inspira.
El mar de vidrio, como cristal frente al trono, refleja su pureza y santidad. Los seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, representan la naturaleza omnisciente de Dios, quien está al tanto de todo en el universo. Su declaración continua: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, es y ha de venir, enfatiza la naturaleza eterna e inmutable de Dios. La adoración que Juan presencia es un poderoso testimonio de la reverencia y adoración que Dios merece. Los ancianos, lanzando sus coronas ante el trono, reconocen que toda su autoridad y victoria provienen solo de Dios. Este acto de adoración es un recordatorio humillante de que todo honor y gloria pertenecen a Dios. La visión de Juan nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra respuesta a la soberanía de Dios. Vivimos con conciencia de su majestad y autoridad. Reconocemos su control sobre nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Esta visión nos llama a una adoración y reverencia más profundas, reconociendo que, a pesar de los tumultos y desafíos que enfrentamos, Dios está en control y su plan se está desarrollando de acuerdo con su perfecta voluntad. En última instancia, la visión de Juan ofrece esperanza y certeza. Nos recuerda que el trono de Dios es la sede suprema del poder y que sus planes son firmes y verdaderos. Nos anima a vivir con confianza y a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él está trabajando todas las cosas para su gloria y nuestro bien. En medio de las incertidumbres de la vida, podemos encontrar paz y seguridad al saber que nuestro Dios reina supremo, ahora y por siempre. La visión de Juan es una llamada de atención, recordándonos que, por encima de todos los poderes y autoridades de este mundo, hay un trono en el cielo que no está vacío. Dios está sentado en ese trono con una brillantez y majestad inaccesibles, rodeado de recordatorios de sus promesas y fidelidad. En un mundo que a menudo parece fuera de control, esta visión ofrece un sentido de paz y seguridad. Nos dice que, sin importar cómo puedan parecer las cosas, Dios está en control. Es un llamado a confiar en la soberanía y bondad de Dios, quien reina sobre toda la creación desde su trono de gloria. Significado y similitudes en las visiones, advertencias, juicio y esperanza. Los profetas Isaías y Ezequiel, así como Juan el Amado, surgieron en un tiempo en que la humanidad se había desviado de la rectitud, actuando según sus propios deseos, descuidando a Dios y su palabra y persiguiendo a los seguidores de Jesucristo. El Señor, en su misericordia, vio que necesitaban orientación, la cual proporcionó a través de estos hombres. Fueron mensajeros divinos que desempeñaron un papel notable en volver a la gente hacia la justicia. No solo fueron importantes en la difusión de la palabra de Dios durante su tiempo, sino que también ayudaron a avanzar en la misión del Evangelio hasta el día de hoy. A través de sus visiones separadas, el Señor se reveló como el único y verdadero Dios, mostrando su majestad y poder soberano. Antes de su llamado profético, fueron convencidos del verdadero poder de Dios antes de ser guiados a predicar sobre él. Sirvieron como embajadores del reino de Dios, ya que fueron testigos de estas cosas: sufrimiento terrenal y recompensa celestial. Las visiones tanto de Pablo como de Esteban revelaron la conexión entre la persecución de los creyentes y su recompensa en el cielo. Mostraron las consecuencias del martirio de Esteban y los beneficios para un cristiano perseverante. Es una experiencia reveladora que desvela el plan de Dios para nosotros y su deseo de darnos una felicidad y paz duraderas en el cielo. Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza».
El trono de Dios en nuestras vidas. Hoy en día, cuando pensamos en un trono, lo primero que viene a la mente es una silla real o un asiento de dignidad utilizado por un monarca o gobernante. Esto se relaciona con la referencia al trono de Dios en la Biblia para retratar su magnificencia y esplendor. Describe su supremacía y la exaltación del ser de Dios. Isaías 66:1 dice: Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me construiréis y dónde está el lugar de mi descanso? Segundo Crónicas 18:18 describe el trono de Dios como un lugar poderoso y autoritario, donde seres espirituales se reúnen en el reino celestial para honrar y adorar a Dios. La reunión de la multitud en el cielo confirma la supremacía de Dios como el único Dios verdadero. Apartar nuestra mirada de todo lo que nos distrae y enfocarnos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, es el primer estímulo para nuestra creencia en aquel que perfecciona nuestra fe. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, revelando su divinidad y su autoridad en la culminación de su obra. Entre estos, el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente el libro de los Salmos, señala que el trono de Dios es también un lugar de justicia perfecta, soberanía y santidad, mas Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Salmo 9:7, Jehová reina, tiemblen los pueblos, Él está sentado entre los querubines, conmuévase la tierra. Salmo 99:1. El papel de Jesús. Según Hebreos 12:2, después de su ascensión, Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto no se refiere simplemente a un asiento en el cielo, sino al más alto honor y autoridad conferidos a Jesús. Es una posición que significa asociación y unidad con Dios en la gobernanza y guía del universo. El trono y el juicio. El Salmo 9:7 habla sobre el trono de Dios siendo preparado para el juicio, enfatizando el papel de Dios como el juez supremo. Esta idea de justicia perfecta, donde prevalece el juicio justo y correcto de Dios, es un pilar fundamental de la palabra de Dios. Es tanto reconfortante como desafiante. Reconfortante porque la justicia prevalecerá, pero desafiante porque nos llama a vivir rectamente. Soberanía y santidad. La soberanía y santidad de Dios, mencionadas en el Salmo 47:8, también son centrales en lo que representa el trono. El trono significa la autoridad incomparable de Dios sobre las naciones y los acontecimientos. Él no es solo una deidad local. Él es el gobernante de todo, y todo lo que hace es bueno. Alabanza eterna. Consideremos la escena en Apocalipsis 14:3, donde se canta un nuevo cántico y se ofrece alabanza a Dios en el trono. Esto muestra el trono como un lugar de alabanza eterna. Es un recordatorio constante de que sin importar lo que suceda en nuestras vidas, Dios es digno de nuestra alabanza. El Salmo 66:2 habla sobre la gloriosa alabanza a Dios. La pureza del trono, como se describe en Apocalipsis 14:5, es igualmente vital. Es un lugar donde solo aquellos redimidos por Cristo pueden estar. Este concepto nos hace cuestionar nuestra propia posición espiritual y redención. ¿Estamos viviendo vidas que reflejan la justicia de Cristo? Fuente de vida eterna. Apocalipsis 22:1 pinta una imagen del trono como una fuente de vida eterna con un río de vida que fluye de él. Es un símbolo del poder de Dios para otorgar vida interminable. El trono y la gracia. Hebreos 4:16 introduce el concepto de gracia, donde se nos invita a acercarnos al trono de Dios con confianza para recibir misericordia y gracia.
Ahora podemos acercarnos con valentía al trono de Dios en nuestros momentos de necesidad. Reconocimiento por las creaciones de Dios. En última instancia, el trono de Dios representa una realidad que todas las creaciones reconocerán. Como se menciona en Filipenses 2, 9, 11, los seres en el cielo y en la tierra se inclinarán y adorarán ante el trono de Dios. Este evento futuro simboliza la total sumisión a la soberanía de Dios. En el mundo de hoy, donde a menudo prevalecen el caos y la incertidumbre, ¿cómo nos brinda el concepto del trono de Dios consuelo y seguridad? ¿Cómo nos desafía a vivir vidas dignas de su llamado? El trono de Dios no es solo un símbolo de su poder y autoridad, sino también una fuente de esperanza, una promesa de justicia y un manantial de gracia y amor infinitos. ¿Quién puede ver el trono de Dios? Con todo lo que se ha dicho, es evidente que solo los justos y los elegidos de Dios pueden tener una visión directa del trono de Dios. Esta es la esperanza de cada uno de nosotros: llegar al cielo y ver el trono de Dios. Explorar quiénes califican para ver el trono de Dios, como se retrata en las experiencias de Isaías, Ezequiel, Juan, Pablo y Esteban, nos lleva a un ámbito de encuentros espirituales únicos y revelaciones divinas. Estas experiencias registradas en la Biblia no son solo relatos históricos, sino que también ofrecen ideas sobre las características de quienes reciben tales visiones. ¿Quién y qué califica a alguien para ver el trono de Dios? En primer lugar, no se trata de cualificaciones o logros terrenales. El hilo común entre estos individuos es su profundo compromiso y fidelidad a Dios, a menudo en medio de la adversidad. La humildad juega un papel crucial. El reconocimiento inmediato de Isaías de su indignidad, el servicio y exilio de Ezequiel, la perseverancia y persecución de Juan, la transformación dramática y dedicación de Pablo, y el perdón y fe de Esteban bajo persecución, todos demuestran una postura de humildad y sumisión a Dios. Además, estas experiencias se concedieron con fines específicos para comunicar el mensaje de Dios, proporcionar orientación, consuelo o ser testigos del poder y gloria de Dios. No fueron experiencias aleatorias o meramente personales, sino que sirvieron a un mayor plan divino. Estas visiones son una llamada a la introspección y la acción. Nos instan a cultivar una relación con Dios, caracterizada por humildad, fidelidad y obediencia. Nos recuerdan que Dios se revela a quienes están abiertos, dispuestos y dedicados a sus propósitos. Estos encuentros no son solo para unos pocos elegidos, sino que son ejemplos para todos los creyentes, animándonos a buscar una relación más profunda y significativa con Dios, aspirando a ser portadores de su mensaje y testigos de su gloria. En esencia, las historias de Isaías, Ezequiel, Juan, Pablo y Esteban nos enseñan sobre la soberanía de Dios y su elección de revelarse de maneras extraordinarias a aquellos comprometidos con su causa, independientemente de su condición humana o situación. Es un poderoso recordatorio de la grandeza de Dios, su cercanía con aquellos que lo buscan y las formas inesperadas en las que puede hacer que su presencia y planes se conozcan. Existe un malentendido generalizado de que después de crear el mundo, Dios simplemente observa desde la distancia y no se involucra en los asuntos del mundo. Sin embargo, la verdad es que Dios está activamente involucrado y de ninguna manera es pasivo. No ha habido una pausa ni un descanso en la actividad de Dios. No solo está consciente de lo que sucede, sino que también participa activamente. Los truenos y relámpagos que emanan de su trono representan a Dios ejerciendo su autoridad y enviando juicios por todo el mundo.
Ver al Señor en su esplendor, ser tocado por la gloria del Señor, entender lo que Él pide a su pueblo. Como el Dios Todopoderoso, Él exige sumisión de nosotros, un corazón humilde que tiemble ante las palabras de Dios y desee obedecer. Dios está al mando. Los capítulos 4 y 5 retratan los juicios de Dios sobre el mundo, nos transportan a una perspectiva celestial y nos recuerdan quién tiene el poder aquí en la tierra. Debemos adorar a Dios de una manera que le sea debida y permitir que nos conceda las experiencias que considere apropiadas. El enfoque principal de la revelación que recibe Juan es la gloria de Dios. Incluso los juicios que pronto presenciará honrarán a Dios y explicarán su actividad en lugar de simplemente satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Esta revelación busca iluminarnos sobre el esplendor de Dios. La imagen del trono de Dios aparece múltiples veces a lo largo de este capítulo. El trono se menciona 12 veces, sin contar los 24 tronos que también se mencionan 12 veces. Lee sobre el trono y sobre quién está sentado en él. El enfoque está en el trono de Dios. Se utilizan colores vivos para describir la sala del trono y a quien está sentado en él. El jaspe se describe como cristalino, claro como el cristal, como en Apocalipsis 21:11. Como resultado, debemos imaginar el brillo de un diamante. La cornalina también era una piedra de un rojo intenso. Un arco iris rodea el trono con el brillo verde profundo de una esmeralda. La escena alrededor del trono es bastante vívida, con un arco iris. La identidad y el propósito de estos ancianos siguen siendo un misterio. Además, el trono y la persona sentada en él se presentan como altamente activos, acompañados de relámpagos, truenos y voces. Oremos. Padre Celestial, hoy nos reunimos en tu presencia, inspirados por las experiencias asombrosas de los 5 hombres en la Biblia que presenciaron tu trono. Sus visiones son tan poderosas. Nos recuerdan tu majestad y el profundo misterio de tu reino. Que siempre estemos conscientes de tu poder y autoridad, confiando en tu plan divino para nuestras vidas y el mundo. Daniel, quien tuvo visiones del anciano de días, con vestiduras blancas como la nieve y cabello como lana pura, nos recuerda tu naturaleza eterna y sabiduría que trasciende el tiempo. Su ejemplo nos inspira a mantener nuestra fe incluso en los momentos más desafiantes. Y finalmente Juan, exiliado en la isla de Patmos, quien recibió la revelación, la poderosa visión del fin de los tiempos y la victoria final del bien sobre el mal. Señor, al reflexionar sobre estos encuentros increíbles, oramos por una comprensión y conexión más profunda contigo. Que los ejemplos de estos hombres nos alienten a buscarte con todo nuestro corazón, a estar abiertos a tu guía y a ser transformados por tu presencia. En tu santo nombre oramos. Amén. El firmamento adoptaba tonos de naranja y rosa al despuntar el sol en el horizonte. Era una mañana extraordinaria en Jerusalén, específicamente en el Monte Calvario, donde se desarrollaba un suceso que marcaría un hito crucial en la historia. La cruz, símbolo de tortura y vergüenza, se alzaba durante uno de los episodios más trascendentales para la humanidad. La multitud que se congregaba generaba una atmósfera de anticipación y miedo. Hombres, mujeres y niños llevados por la curiosidad o la fe, y muchos, por el flujo de acontecimientos, se colocaban para atestiguar lo que estaba por acontecer. Era imposible ignorar la presencia del destino en aquel lugar. La crucifixión era una práctica común en el Imperio Romano, sin embargo, este día era especial. Algo en el aire, tal vez un susurro del viento o un cambio leve en la luz, señalaba que lo inminente no era solo la ejecución de una persona, sino un evento cargado de significado divino.
Al pie de la cruz, el centurión romano, encargado de la ejecución, permanecía estoico, con una expresión que escondía su turbación interna. Aunque habituado a la brutalidad de las crucifixiones, ese día experimentaba una perturbación inusual, como si intuyera que estaba a punto de ser parte de algo monumental. Y entonces ocurrió algo celestial. ¿Qué experimentó el centurión? ¿Será que nuestro amado Señor se manifestó en ese instante y tocó al soldado? Hay numerosos enigmas sobre este relato que rara vez se indagan. Muchos ignoran lo que transcurrió ese día, que fue transformador para toda la humanidad. No dejes de compartir esta historia en WhatsApp o incluso en Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a tantos como podamos. Así nosotros también seremos bendecidos, al igual que aquellos a nuestro alrededor. Volviendo al tema central, los legionarios romanos operaban con precisión militar, preparando todo para la crucifixión. El eco de los martillos clavando los clavos vibraba en el ambiente. Una siniestra melodía que anticipaba la próxima agonía del condenado. Cada impacto recordaba el terrible destino que esperaba a Jesús, aquel cuya figura había atraído a algunos y enfurecido a otros. El centurión supervisaba cada aspecto, asegurándose de que todo se llevara a cabo según lo previsto. Su imponente presencia, ataviada con la armadura típica de un oficial romano, demostraba su autoridad y su habilidad para ejecutar órdenes con firmeza. Sin embargo, internamente batallaba un conflicto entre su obligación y el misterioso atractivo que sentía hacia el hombre que iban a crucificar. Jesús, en contraste, era un reflejo de serenidad en medio del tumulto. Aunque rodeado de guardias y enfrentando una muerte cruel y humillante, mantenía una calma que contrastaba marcadamente con el caos que lo rodeaba. Su mirada, llena de compasión y resolución, trascendía las circunstancias del momento. Mientras los soldados finalizaban de acondicionar el lugar, el público comenzaba a murmurar entre sí. Las emociones oscilaban entre la indignación y la devoción, creando un ambiente tenso y expectante. Cuando Jesús fue elevado en la cruz, el ambiente se transformó radicalmente. Un terremoto inesperado sacudía el suelo, como si la misma tierra rechazara el acto de violencia cometido sobre ella. La multitud alrededor del Calvario comenzó a gritar y a arrodillarse, atemorizados y asombrados por la magnitud del fenómeno. El sol, que había brillado con fuerza en las primeras horas, de repente se ensombreció, lanzando una sombra ominosa sobre la tierra. Este oscurecimiento no solo añadió dramatismo al evento, sino que también fue interpretado por muchos como un signo divino, una manifestación del disgusto celestial ante la crucifixión de quien muchos consideraban un profeta, un maestro o incluso el Hijo de Dios. El centurión, acostumbrado a la guerra y a la sangre derramada, encontraba estos eventos particularmente perturbadores. Nunca antes había presenciado fenómenos naturales que coincidieran con una ejecución. Este cúmulo de eventos extraordinarios solo reforzaba su percepción de que estaba presenciando algo mucho más significativo que la mera muerte de un criminal común. Entre el estruendo del terremoto y la oscuridad que envolvía el escenario, las rocas se resquebrajaban y los gritos de terror y asombro de la multitud llenaban el aire. Todo parecía converger en un clímax de intensidad emocional y espiritual que dejaría una huella indeleble en todos los presentes. El centurión, un hombre moldeado en la disciplina y rigurosidad del ejército romano, enfrentaba ese día un desafío sin precedentes. A pesar de haber presenciado numerosas ejecuciones, ninguna había resonado tan profundamente en su ser como esta. Al observar a Jesús, su conducta serena y digna comenzaba a perturbarlo profundamente. Como oficial romano, su responsabilidad era asegurar que la ejecución se llevara a cabo sin contratiempos.
Pero a medida que se manifestaban sucesos sobrenaturales, su corazón estaba dividido entre la obediencia a sus órdenes y un creciente sentimiento de temor reverencial. Claramente, este no era un hombre ordinario, y el centurión empezaba a cuestionar las razones de su condena. La autoridad del centurión sobre sus subordinados era incuestionable. Sin embargo, en esos momentos, sus propias certezas empezaban a tambalear. ¿Estaba procediendo de manera correcta? ¿Cómo interpretar la oscuridad solar y los terremotos? Estas dudas lo asediaban mientras intentaba proyectar una imagen de control y determinación ante sus soldados. A medida que el condenado soportaba su padecimiento con una serenidad desconcertante, el centurión notaba cómo su acostumbrada indiferencia se transformaba en un conflicto interno profundo. Esta ejecución, a diferencia de las habituales, estaba dejando una huella indeleble en su espíritu, forzándolo a reconsiderar sus ideas sobre justicia, autoridad y lo sagrado. Mientras Jesús permanecía suspendido en la cruz, un silencio sobrecogedor dominaba el monte Calvario. El centurión, observando con atención, empezaba a reconocer en Jesús algo más que un ser humano ordinario. Algo en las expresiones de Jesús, en su forma de soportar el sufrimiento, señalaba una relación con lo divino que el centurión jamás había experimentado. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Estas palabras comenzaban a tomar forma en su mente, aunque inicialmente se resistía a ellas. Sin embargo, a medida que el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, su resistencia a aceptar esta revelación se debilitaba. ¿Cómo podría un ser humano ordinario causar tales fenómenos naturales? Este entendimiento no era sencillo para el soldado pragmático. Estaba formado para analizar el mundo desde un ángulo de disciplina y dominio, en el que los deidades parecían entidades lejanas y a menudo apáticas. No obstante, la figura de Jesús y los sucesos que lo circundaban sugerían una realidad más perturbadora y cercana, la de un Dios que padecía junto a y por los seres humanos. Al ver cómo Jesús exhalaba su último aliento, el centurión no podía ignorar que estaba ante un momento crucial. Esto no era meramente una ejecución, era un evento cargado de profundo significado espiritual. Un sacrificio que resonaba a través del universo, y él, un mero oficial romano, había sido partícipe de esto. La crucifixión de Jesús no era un acontecimiento más, y esto se hacía evidente para todos los asistentes, especialmente para el centurión. Mientras Jesús soportaba en la cruz su manera de enfrentar el odio y el dolor con una dignidad imperturbable, revelaba algo más allá de la simple resistencia humana. Indicaba una fuente de poder divino. Los eventos sobrenaturales que ocurrían durante su muerte, como la oscuridad en pleno día y los terremotos, actuaban como testimonios místicos de la naturaleza verdadera de su muerte. Estos fenómenos eran interpretados por muchos, incluido el centurión, como indicativos celestiales que confirmaban la unicidad del crucificado. Entre la multitud, el miedo y la admiración se entrelazaban. Algunos lloraban, otros oraban y muchos observaban atónitos, cuestionándose si estaban presenciando una manifestación de la ira divina. Para el centurión, cada uno de estos elementos reforzaba la noción de que estaba ante un evento de proporciones cósmicas. Conforme Jesús articulaba sus últimas palabras, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», la profundidad de su mensaje y su fallecimiento vibraba fuertemente en el alma del centurión. Este gesto de perdón ante el dolor extremo era algo que nunca había imaginado ni comprendido completamente, marcando un antes y un después en su vida. El centurión, observador directo de la crucifixión, se sentía profundamente afectado por los acontecimientos del día.
Al presenciar cómo Jesús afrontaba su muerte inminente con una paz sobrehumana, empezaba a desarrollar un creciente respeto y veneración hacia este ser excepcional. Su entrenamiento militar no lo había preparado para enfrentar el dilema espiritual que ahora lo embargaba. La firmeza de Jesús, su dignidad ante la adversidad y los signos sobrenaturales que lo rodeaban, contribuían a un cambio drástico en la percepción del centurión sobre lo divino y el propósito sagrado. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, exclamaba en voz alta, una revelación que sorprendía tanto a sus hombres como a él mismo. Esta declaración no era solamente un reconocimiento de la identidad de Jesús, sino también el reflejo de la transformación interna que experimentaba el centurión. Este reconocimiento significaba un punto de inflexión para el centurión. Ya no podía percibir el mundo igual. Su existencia había cambiado de forma irreversible por lo que había presenciado y escuchado. Ahora se enfrentaba a un futuro incierto, consciente de que su trayectoria estaría marcada indeleblemente por este encuentro con lo divino. Mientras Jesús sufría en la cruz, los soldados a su pie procedieron a lanzar sortes por sus vestiduras, una práctica común para los ejecutados. Esta acción, aunque rutinaria, se cargó de significado en el contexto de la crucifixión, cumpliendo la profecía bíblica que decía: repartieron mis vestidos entre ellos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:18. El centurión observaba, quizás por primera vez, cuestionando la moralidad de tal acto. Aunque era parte del procedimiento estándar, el contexto de este evento le daba un aire de crueldad y deshumanización que no pasaba desapercibido para él ni para los otros testigos. Este acto de lanzar sortes también servía como un recordatorio sombrío de la humanidad de Jesús. A pesar de su divinidad percibida, fue sometido a los mismos rituales y deshonras que cualquier otro criminal. Un contraste poderoso que no se perdía en aquellos que estaban presentes. Finalmente, aquel instante expuso la desconexión entre los militares y el acontecimiento trascendental que presenciaban. Mientras ellos se ocupaban de repartir las ropas, se desencadenaba un suceso de gran profundidad espiritual. Algo que el centurión comenzaba a comprender completamente, marcando un hito crucial en su evolución espiritual. Mientras Jesús pendía de la cruz, su mutismo resonaba tan fuerte como cualquier exclamación de dolor. Ese mutismo no denotaba sumisión, sino una dignidad firme frente a la adversidad extrema. Observado por todos, incluido el centurión, Jesús enfrentaba su destino con una serenidad que parecía superar lo humano. El centurión, habituado a los gritos y lamentos de los ejecutados, hallaba en el mutismo de Jesús un poder desconcertante. Un mutismo que manifestaba aceptación, un objetivo superior y una conexión profunda con lo divino, algo que el centurión empezaba a reconocer como real y palpable. A pesar del evidente sufrimiento físico, Jesús sostenía su cabeza alta. Sus ojos ocasionalmente recorrían la multitud y se detenían en los rostros de aquellos que había amado y educado. Este era un hombre que, incluso en el momento de su ejecución, seguía transmitiendo lecciones de amor y perdón, un comportamiento que confundía a aquellos que esperaban señales de debilidad o desesperación. Su postura en la cruz se convertía en un testimonio silencioso pero expresivo de su esencia y misión. Para el centurión y muchos otros allí presentes, la manera en que Jesús afrontaba la muerte era una clara prueba de su naturaleza extraordinaria y su conexión profunda con una autoridad divina que parecía guiarlo hasta el final. Incluso mientras los clavos atravesaban sus manos y pies, Jesús mostraba una resistencia que sobrepasaba lo habitualmente comprendido.
Esta fortaleza no era meramente física, sino también espiritual, reflejando su completa dedicación a la voluntad de su Padre. A través de su padecimiento, Jesús no solo cumplía las profecías, sino que también evidenciaba su rol como el Mesías sacrificado para la redención de la humanidad. El centurión observaba, cada vez más seguro de la singularidad de Jesús. La manera en que Jesús abordaba la muerte difería radicalmente de todo lo que había visto durante sus años de servicio. En él no había rastros de odio o venganza, solo amor y perdón, incluso hacia aquellos que le causaban dolor. Esta actitud impulsaba una reflexión profunda en todos los observadores, desafiando sus ideas previas sobre el poder y la autoridad. Jesús, en su momento más vulnerable, mostraba un tipo de poder que no emanaba de la fuerza física, sino de la pureza de su espíritu y la autenticidad de su mensaje. La tranquilidad imperturbable de Jesús brillaba como un faro de luz en la oscuridad del odio y la crueldad. Su disposición para padecer y morir por sus convicciones dejaba claro que su mensaje de amor y redención era algo por lo que estaba dispuesto a pagar el precio más alto, inspirando a otros a mirar más allá de lo terrenal hacia lo eterno. Durante su juicio, Jesús enfrentó a acusaciones confusas y contradictorias. Los líderes religiosos y ancianos buscaban ansiosamente un motivo para condenarlo, pero Jesús respondía con un mutismo que frecuentemente desconcertaba a sus acusadores. Su mutismo no era una admisión de culpabilidad, sino un reflejo de su paz interior y su confianza en la justicia divina. Ante Pilato, Jesús mostraba una compostura que contrastaba notablemente con la agitación de la multitud y la indecisión del gobernador. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Jesús, afirmando su identidad, respondió de una manera que reflejaba su profundo conocimiento de su destino. Mi reino no es de este mundo. Este intercambio no solo destacaba la misión espiritual de Jesús, sino que también subrayaba la incapacidad de las autoridades terrenales de entender su reino. La naturaleza de su reino, no basada en el poder terrenal, sino en la verdad y justicia divinas, desafiaba las normas políticas y religiosas de su tiempo. El juicio de Jesús, plagado de injusticias y manipulaciones, no solo revelaba las falencias del sistema judicial de la época, sino también la integridad y la resolución de Jesús al enfrentar tales adversidades. A pesar de la hostilidad y los testimonios falsos, mantenía una actitud que resonaba con dignidad y verdad, marcando un fuerte contraste con la debilidad moral de sus acusadores. El silencio de Jesús durante su juicio era tan elocuente como cualquier declaración. Ante acusaciones infundadas y provocaciones constantes, optó por no defenderse vehementemente, sino que se mantuvo sereno, confiando plenamente en su misión y en el plan divino. Este silencio no era de resignación, sino de una autoridad espiritual profunda que desconcertaba a quienes esperaban su reacción. Este enfoque tranquilo y mesurado desconcertaba tanto a sus acusadores como a la multitud. En un mundo donde la defensa apasionada y la retórica eran norma en los juicios, la calma de Jesús destacaba, indicando un conocimiento y una conexión con algo mucho más grande que las estructuras de poder temporal. En este silencio, Jesús comunicaba una poderosa lección sobre la fuerza de la paciencia y la resistencia. Su disposición a aceptar sufrimiento sin represalia demostraba un control y una fuerza interior que muchos de sus seguidores encontrarían inspiradora. Era una demostración palpable de su enseñanza de volver la otra mejilla, vivida en primera persona ante los ojos del mundo. La elección de Jesús de permanecer en silencio frente a la injusticia resonaba como un desafío a las expectativas y convenciones de su tiempo.
Era un acto de resistencia no violenta que subrayaba la profundidad de su compromiso con sus principios y su fe inquebrantable en su Padre Celestial. A medida que las horas transcurrían y el padecimiento de Jesús se agravaba, su calma persistía claramente. Pese a la severidad física de la crucifixión, él mantenía una serenidad que sorprendía a muchos de los que observaban. Esta paz no derivaba de la apatía, sino de una sólida creencia en la justicia de su cometido y en el fin último de su sacrificio. La habilidad de Jesús para pronunciar palabras de perdón en medio de la agonía, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», resaltaba su carácter excepcional y su misión. Estas palabras no solo revelaban su compasión sin límites, sino también su dedicación a los valores que había enseñado durante su vida. La compostura de Jesús frente a la muerte actuaba como un testimonio conmovedor para todos los presentes, incluido el centurión. Este comportamiento extraordinario motivaba tanto a sus seguidores como a algunos que anteriormente dudaban de él. Su tranquilidad ante el dolor extremo evidenciaba su vínculo divino y su autoridad espiritual. La manera en que Jesús aceptaba su destino no solo desconcertaba a quienes lo crucificaban, sino que también sembraba semillas de fe en aquellos que hallaban significado en sus palabras. En sus momentos finales, Jesús personificaba el núcleo de sus enseñanzas, demostrando que el verdadero poder se encuentra en el amor incondicional y el sacrificio por otros, un legado que perduraría a través de las épocas. Mientras Jesús pendía de la cruz, uno de los instantes más sobrecogedores fue su disposición a perdonar a quienes lo crucificaban. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», proclamaba, sus palabras resonando en el silencio que rodeaba el monte Gólgota. Esta manifestación de clemencia en medio del tormento atónito a muchos de los presentes, incluido el centurión. Esta actitud de perdón no era solo un gesto de nobleza, reflejaba el núcleo del mensaje y la misión de Jesús. Incluso en sus últimos instantes permanecía leal a sus principios sobre amor y perdón, evidenciando que sus palabras no eran solo teóricas, sino preceptos por los cuales estaba dispuesto a vivir y morir. La muchedumbre que observaba empezaba a experimentar una mezcla de desconcierto y admiración. Algunos lloraban, otros oraban y muchos replanteaban sus propias convicciones y acciones. La capacidad de Jesús para perdonar, incluso en condiciones tan extremas, representaba un reto directo a las costumbres de venganza y represalia predominantes en la sociedad. Este acto de clemencia en la cruz se transformaría en uno de los momentos más emotivos y recordados de la crucifixión, dejando una huella indeleble en todos los que lo atestiguaban. Para el centurión, esto representaba la demostración de una fortaleza y autoridad moral que superaba cualquier cosa que hubiese visto en su carrera militar. Los sucesos de aquel día impactaban profundamente al centurión. La amalgama de signos sobrenaturales, la actitud resuelta de Jesús y su último gesto de clemencia provocaban un momento de intensa reflexión y duda espiritual en el alma del soldado romano. El centurión empezaba a replantear no solo sus creencias anteriores sobre el poder y la justicia, sino también su papel en la ejecución de un hombre que ahora se revelaba como algo más que un mero delincuente. Este conflicto interno representaba un cambio sin precedentes para él, acostumbrado como estaba a seguir órdenes sin cuestionar. A medida que el día transcurría y los eventos se desarrollaban, el centurión sentía que su visión del mundo se transformaba. La autoridad y la dignidad con las que Jesús enfrentó su muerte desafiaban la imagen de un criminal. Esto le hacía replantear la posible divinidad de Jesús, una idea que anteriormente habría descartado sin consideración.
La transformación del centurión se evidenciaba en su comportamiento y decisiones futuras. Este día no solo cambiaba su percepción sobre Jesús, sino que también alteraba el curso de su vida, empujándolo hacia una búsqueda de comprensión y redención que nunca habría imaginado antes de este encuentro crucial. El oscurecimiento del cielo y el terremoto que sucedieron durante la crucifixión de Jesús fueron interpretados por muchos, incluido el centurión, como señales divinas. La naturaleza parecía responder a la magnitud del evento, un fenómeno que rara vez se había vinculado con la ejecución de un criminal ordinario. La oscuridad que se cernía sobre la tierra era particularmente simbólica. En las tradiciones judía y cristiana, la oscuridad frecuentemente simboliza momentos de juicio divino o la presencia de Dios. Para quienes estaban presentes, este cambio repentino en el ambiente añadía un elemento de temor y asombro, intensificando la atmósfera ya tensa del lugar. El terremoto, por su parte, era visto como una manifestación física de la conmoción celestial ante la injusticia de la crucifixión. Este tipo de evento natural, coincidiendo precisamente con la muerte de Jesús, fortalecía la idea de que lo que ocurría tenía una relevancia cósmica, mucho más allá de la mera ejecución de un hombre. A medida que los acontecimientos se sucedían y la agonía de Jesús se intensificaba, la percepción del centurión y otros testigos sobre la magnitud histórica y espiritual del evento se reforzaba. La coincidencia de estos fenómenos naturales con la muerte de Jesús no podía ser vista simplemente como una casualidad, sino como una clara señal de intervención divina en desarrollo. Uno de los hechos más notables mencionados en las Escrituras en relación con la crucifixión es la resurrección de los santos, descrita en el Evangelio de Mateo 27, 52, 53. Según estos versículos, tras el fallecimiento de Jesús, se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían fallecido resucitaron y entraron en la ciudad santa, apareciéndose a muchos. Este milagro no solo servía como un indicativo de la victoria sobre la muerte que Jesús proclamaba, sino también como una prueba inequívoca de su autoridad divina. Para quienes fueron testigos o se enteraron de estos eventos, la resurrección de los santos añadía una capa adicional de misterio y santidad al ya impresionante acontecimiento de la crucifixión. El centurión, al ser notificado de estos hechos, encontraba aún más razones para reconsiderar la realidad que hasta entonces había conocido. Si la muerte de Jesús había desatado tales poderes, ¿qué más desconocía o había subestimado sobre el hombre al que había ayudado a crucificar? Estos prodigios alimentaban la transición del centurión de una fe centrada en el poder terrenal y la autoridad a un entendimiento más profundo del poder espiritual y divino. La resurrección de los santos demostraba que la muerte de Jesús no era el final, sino el comienzo de una nueva realidad espiritual que él comenzaba a entender. Al presenciar los eventos sobrenaturales y cómo Jesús afrontaba su muerte, el centurión no pudo ocultar su convicción. «Verdaderamente este era el Hijo de Dios», exclamó, marcando un cambio definitivo en su vida y creencias. Este reconocimiento no era una aceptación superficial, sino el resultado de un impacto emocional y espiritual profundo que vivió ese día. Su afirmación no solo reconocía la divinidad de Jesús, sino que también era un testimonio personal del cambio en su propia esencia. Al admitir esto, el centurión se abría a un nuevo camino espiritual, dándose cuenta de que había sido parte de un evento divino que superaba cualquier comprensión humana previa. Este reconocimiento también significaba un desafío a su pasado. Al aceptar la divinidad de Jesús, el centurión estaba contraviniendo las normas y creencias del Imperio Romano, que veneraba al emperador como una figura divina. Su nueva fe lo ponía en un camino de potencial persecución y dificultades, pero también de redención y esperanza.
La proclamación del centurión se convertía en un momento decisivo, no solo para él, sino también para todos los que escuchaban sus palabras. Era un testimonio conmovedor que resonaría en los años venideros, influyendo en cómo otros percibirían los eventos de ese día y la figura de Jesús como el Mesías prometido. La declaración del centurión de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios marcaba el comienzo de una profunda transformación espiritual en su vida. Este momento de revelación se convertía en el catalizador que lo impulsaba a replantear no solo su carrera militar, sino también su propósito en la vida. Desde ese punto, el centurión experimentaba un cambio radical en su perspectiva sobre la religión, la autoridad y el poder. Regresando a su rutina diaria, el centurión reflexionaba frecuentemente sobre los eventos en el Gólgota, la imagen de Jesús en la cruz, sus palabras de perdón y los fenómenos sobrenaturales que había presenciado. Resonaban continuamente en su mente, motivándolo a buscar un entendimiento más profundo de lo que había experimentado. Este viaje espiritual no era fácil. El centurión enfrentaba dudas y conflictos internos, ya que su nueva fe lo colocaba en oposición a las prácticas paganas y las expectativas del Imperio Romano. A pesar de estas tensiones, su deseo de seguir el camino que Jesús había marcado era más fuerte que el temor a las posibles consecuencias. La transformación del centurión también se reflejaba en cómo trataba a los demás. Comenzó a actuar con una compasión y justicia que no había mostrado antes. Este cambio no solo sorprendía a sus compañeros y subordinados, sino que también empezaba a influir en aquellos a su alrededor, sembrando las semillas del Evangelio a través de su ejemplo viviente. Con su nueva fe, el centurión decidió dedicar su vida a difundir el mensaje de Jesús. Esta decisión marcaba el comienzo de una nueva etapa en su vida, donde su papel como líder militar adquiría un nuevo propósito. Empezó a usar su posición para proteger a los cristianos en lugar de perseguirlos y promovía la paz en lugar de la violencia. El centurión también se dedicaba a profundizar en las enseñanzas de Jesús, buscando a los discípulos y otros seguidores que pudieran iluminarlo más sobre la vida y las enseñanzas del Maestro. Su posición como centurión le proporcionaba recursos y acceso que utilizaba para apoyar a la naciente comunidad cristiana, ofreciendo un refugio seguro y asistencia logística cuando era posible. Además, el centurión comenzaba a compartir su experiencia personal con otros, incluyendo a sus propios soldados y a cualquiera con quien se encontrara. Su relato era emotivo y auténtico y resonaba en los corazones de muchas personas que buscaban respuestas en un mundo lleno de incertidumbre y opresión. El centurión se convertía en un puente entre los mundos romano y cristiano, facilitando un diálogo que de otro modo habría sido improbable. Su conversión no solo transformaba su vida, sino que también tenía un impacto significativo en la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano, demostrando que la fe en Jesús podía transformar incluso a los menos esperados. Con el tiempo, la figura del centurión fue venerada en la tradición cristiana como San Longino. Su historia se convirtió en un símbolo de conversión y fe profunda, y es celebrado como el soldado que reconoció la divinidad de Jesús durante la crucifixión y que posteriormente dedicó su vida al servicio del Evangelio. La devoción a San Longino se expandió, especialmente en comunidades que valoraban su historia de conversión y su papel como protector de los cristianos. Se le atribuyen varios milagros y su intercesión es solicitada, especialmente por aquellos que buscan valor para enfrentar grandes cambios o para pasar de viejas maneras a nuevas vidas de fe.
La historia de San Longino también incluye leyendas que lo identifican como el soldado que, impulsado por un mandato divino, lanzó la lanza que perforó el costado de Jesús. Según estas tradiciones, este acto fue tanto un cumplimiento de las Escrituras como un momento de revelación personal para él, tras el cual su vida se transformó completamente. El culto a San Longino refleja la creencia en el poder transformador de la fe y en la capacidad de cualquier persona, independientemente de su pasado, de ser redimida y utilizada para fines divinos. Su festividad se celebra en varias partes del mundo y su historia sigue inspirando a muchos que enfrentan dudas o que están en posiciones de autoridad, recordándoles el poder de la fe y la misericordia. Después de su conversión, el centurión se implicó activamente en la difusión del Evangelio. Utilizando su influencia y recursos, contribuyó a establecer comunidades cristianas en diversas partes del imperio. Su conocimiento del aparato militar y político romano fue invaluable en la protección de estas comunidades emergentes contra la persecución. El centurión también participó activamente en la distribución de textos sagrados y en la coordinación de reuniones clandestinas para la adoración y enseñanza cristianas. Su habilidad para navegar a través de los complejos sistemas de poder romano facilitó la difusión del cristianismo no solo entre los desfavorecidos y marginados, sino también en ciertos círculos influyentes. Además, actuó como un vínculo esencial en el diálogo entre los líderes cristianos y las autoridades romanas. En varias ocasiones actuó como mediador en disputas y malentendidos, abogando por la tolerancia y el reconocimiento legal de los cristianos dentro del imperio. Su papel como propagador del Evangelio resalta cómo la fe puede no solo transformar individuos, sino también sociedades completas. Mediante su compromiso, el centurión demostró que la enseñanza de Jesús tenía un alcance global, capaz de superar barreras culturales y políticas y modificar corazones y mentes en todos los estratos de la sociedad. El reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios por parte del centurión gentil es crucial porque resalta la universalidad del mensaje de Jesús. Este momento no solo fue fundamental para su transformación personal, sino que también simboliza la extensión del cristianismo más allá de las fronteras judías hacia un contexto más amplio. Este reconocimiento cuestionó las normas y expectativas del momento, mostrando que la fe en Jesús trascendía cualquier grupo étnico o cultural específico. El centurión, siendo gentil, representaba a las naciones del mundo que también serían influenciadas y transformadas por el Evangelio. La aceptación de Jesús por parte del centurión sirvió como un testimonio poderoso para otros gentiles que podrían haber visto al cristianismo como una mera secta judía. Su fe y su proclamación ayudaron a establecer que el mensaje de Jesús era pertinente y accesible para todos, independientemente de su origen o antecedentes. El reconocimiento del centurión refleja un tema recurrente en el ministerio de Jesús, que a menudo eran los extranjeros, los marginados y los no judíos, quienes demostraban una fe y comprensión más profundas de su mensaje. Esta inclusividad es esencial para el Evangelio y ha sido un motor clave para su difusión a lo largo de la historia. Tras su conversión, la vida de San Longino no fue fácil. Al comenzar a predicar el Evangelio y proteger a los cristianos, enfrentó numerosos desafíos y persecuciones. Su nueva fe lo puso en oposición directa con muchas normas y prácticas del Imperio Romano, especialmente aquellas que exigían lealtad religiosa al emperador. San Longino se convirtió en objeto de sospecha y desconfianza, tanto por las autoridades romanas como por algunos sectores judíos que veían al cristianismo como una amenaza a sus tradiciones.
Su anterior posición como centurión le había otorgado respeto y autoridad, pero ahora ese mismo estatus lo convertía en un objetivo claro para aquellos que deseaban reprimir el naciente movimiento cristiano. A pesar de las amenazas a su seguridad, San Longino persistió en su misión. Su compromiso con su nueva fe y su valentía frente a la adversidad inspiraron a otros a investigar el cristianismo y convertirse también. No obstante, su influencia incrementó las tensiones con las autoridades, lo que eventualmente condujo a acciones más severas en su contra. Las persecuciones que enfrentó San Longino no solo destacaron las dificultades que los primeros cristianos tuvieron que superar, sino también la resistencia y la integridad de aquellos que, como él, habían experimentado una transformación profunda tras su encuentro con Jesús y estaban dispuestos a pagar el precio más alto por su fe. El martirio de San Longino es un testimonio de su devoción inquebrantable y del alto costo de la fe cristiana en un entorno hostil. Según la tradición, sufrió varios intentos de hacerlo renegar de su fe, incluidas torturas y encarcelamiento. Sin embargo, se mantuvo firme, reafirmando su creencia en Jesús como el Hijo de Dios ante cada desafío. Los detalles de su martirio varían según las fuentes, pero coinciden en su brutalidad y en el objetivo de convertir a San Longino en un ejemplo para disuadir a otros de adoptar el cristianismo. Se cuenta que fue decapitado, un destino común para muchos mártires cristianos de la época, sellando así su testimonio con su propia sangre. La muerte de San Longino no marcó el fin de su influencia. Por el contrario, su martirio inspiró a futuras generaciones de cristianos que lo vieron como un modelo de valentía y lealtad. Su historia se difundió ampliamente, fortaleciendo la fe de aquellos que sufrían persecución y sirviendo como un poderoso recordatorio del sacrificio que a menudo se requiere para seguir a Jesús. La conmemoración de su vida y martirio en la liturgia y la memoria de la Iglesia refleja la importancia de su legado. San Longino no solo es recordado como un mártir, sino también como un poderoso intercesor en el cielo, cuya existencia continúa inspirando a quienes desean vivir con integridad y valentía en su fe. El impacto cultural y espiritual de la conversión del centurión, conocido como San Longino, ha sido notable y perdurable. Su historia ha trascendido siglos, influyendo no solo en la espiritualidad cristiana, sino también en la cultura en general. Su conversión y martirio se destacan como ejemplos potentes de la transformación radical que puede experimentar una persona tras un encuentro personal con lo sagrado. Culturalmente, la figura de San Longino ha sido integrada en numerosas obras de arte, música y literatura, sirviendo como un símbolo de fe y transformación. Su relato resuena particularmente en contextos donde la redención y el sacrificio son temas centrales, ofreciendo un modelo de coraje y devoción inquebrantables frente a adversidades. Espiritualmente, el legado de San Longino sigue motivando a los creyentes a mantener la integridad y el compromiso con sus valores, incluso en situaciones de persecución o incertidumbre. La firmeza de su fe y la autenticidad de su conversión son testimonios impactantes del cambio profundo al alcance de todos, independientemente de su pasado o condición social. El ejemplo de San Longino como un gentil que reconoció la divinidad de Jesús y dedicó su vida al servicio del Evangelio enfatiza la universalidad del mensaje cristiano. Su historia recuerda que la fe en Jesús está disponible para todos y puede resultar en una transformación significativa y perdurable, trascendiendo barreras culturales, sociales y étnicas para influir en personas de todas las naciones. El impacto del testimonio de San Longino se extiende también al ámbito de la educación religiosa, donde su historia se emplea como herramienta didáctica para enseñar principios cristianos esenciales.
En escenarios como escuelas dominicales, seminarios y retiros espirituales, se estudia la vida y las acciones del centurión para ilustrar conceptos como la misericordia, la fe y la transformación personal. Este uso educativo ayuda a los participantes a encontrar maneras prácticas de incorporar su fe en la vida cotidiana. Además, la figura de San Longino ha sido fundamental en el impulso del diálogo interreligioso. Su conversión de pagano a devoto seguidor de Cristo proporciona un marco para el debate sobre la inclusividad y la aceptación en contextos interreligiosos. Este diálogo ha sido particularmente valioso en sociedades marcadas por la diversidad religiosa y cultural, donde la comprensión y el respeto mutuo son esenciales para la cohesión social. En áreas como la psicología y el asesoramiento espiritual, la transformación de San Longino se estudia frecuentemente para entender los procesos de cambio radical y cómo las experiencias espirituales pueden servir como catalizadores de transformación personal. Terapeutas y consejeros utilizan su relato para ayudar a las personas a manejar sus propias crisis de fe o momentos de duda, ofreciendo un ejemplo de cómo la introspección y la receptividad a nuevas creencias pueden conducir a una vida más completa y satisfactoria. San Longino también ha impactado en el arte y la iconografía cristiana. Numerosas iglesias y capillas alrededor del mundo exhiben estatuas, vitrales y murales que lo representan, especialmente en escenas que ilustran su crucial reconocimiento de Jesús en la cruz. Estas obras de arte no solo adornan los espacios sagrados, sino que también actúan como herramientas visuales que inspiran a los creyentes a reflexionar sobre su propia fe y compromiso espiritual. El centurión se ha convertido en un personaje popular en la literatura moderna y el cine, donde su historia se ha explorado en diversos géneros, desde el drama histórico hasta la ficción motivacional. Estas reinterpretaciones contemporáneas han mantenido vivo su legado, conectando con audiencias que podrían no estar familiarizadas con los textos bíblicos o los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Su legado se celebra en numerosas festividades y conmemoraciones en diferentes tradiciones cristianas, donde los devotos se congregan para celebrar su memoria y reflexionar sobre las lecciones de su vida. Estos eventos generalmente incluyen lecturas de las Escrituras, representaciones teatrales de su conversión y servicios especiales que destacan su importancia como ejemplo de fe y transformación. San Longino ha inspirado a numerosas organizaciones benéficas y grupos de voluntariado que llevan su nombre, enfocados en ayudar a los más necesitados y promover la justicia social. Estas organizaciones perpetúan su legado aplicando los principios cristianos de servicio y compasión, demostrando que una verdadera conversión se manifiesta en actos concretos de amor y apoyo a los demás. La vida de San Longino sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos en posiciones de poder y autoridad, recordándoles que la verdadera grandeza proviene de servir a los demás y vivir de acuerdo con los valores de justicia, misericordia y humildad. Su historia es un testimonio poderoso de que el cambio es posible y que la fe puede inducir transformaciones profundas no solo en individuos, sino en sociedades enteras. La universalidad del mensaje de Jesús, reconocida por el centurión, se evidencia también en cómo superó las diferencias entre opresores y oprimidos. A través de su enseñanza y ejemplo, Jesús se dirigió tanto a los poderosos como a los marginados, ofreciendo un camino hacia la reconciliación y la paz que desafió las divisiones impuestas por el imperio y las estructuras de poder de su tiempo. Este enfoque inclusivo es clave para entender cómo el cristianismo se expandió rápidamente y atrajo seguidores de diversos orígenes. El reconocimiento de Jesús por parte de un oficial romano no solo simboliza la aceptación de Jesús más allá del judaísmo,
sino que también marcaba el comienzo de un cambio en cómo el mundo romano veía al cristianismo. Desapercibida como una secta marginal y perseguida, comenzó a ser reconocida como una fe con un mensaje universal y atractivo, capaz de cruzar fronteras y unir a personas en un propósito común y en la adoración de un único Dios. La declaración del centurión también anticipó los debates teológicos futuros que surgirían sobre la naturaleza de Jesús y la inclusión de los gentiles en la Iglesia. Estos debates serían fundamentales para la formación de la doctrina cristiana y para la expansión de la Iglesia como una institución global. La afirmación del centurión de que Jesús era el Hijo de Dios ha resonado a través de los siglos, influenciando discusiones cristológicas y soteriológicas clave. Esta narrativa también ilustra la capacidad del cristianismo para proporcionar una nueva identidad y comunidad a quienes se sienten desplazados o insatisfechos con las estructuras sociales y religiosas existentes. Para el centurión, como para muchos otros en la antigüedad y en tiempos modernos, el cristianismo ofreció un sentido de pertenencia y un propósito que no encontraban en otros ámbitos. La figura del centurión también ejemplifica cómo el cristianismo puede motivar a individuos a enfrentar las injusticias de su tiempo. Al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el centurión estaba cuestionando implícitamente las jerarquías y autoridades que crucificaron a Jesús. Este acto de fe actúa como un recordatorio de que los principios cristianos a menudo incitan a cuestionar y reformar las sociedades en las que los creyentes viven. El legado de la proclamación del centurión persiste como testimonio del impacto duradero de un momento de revelación. A lo largo de los siglos, su historia ha inspirado a innumerables creyentes a reflexionar sobre la naturaleza de Jesús y sobre cómo el reconocimiento de su divinidad puede alterar radicalmente no solo vidas individuales, sino también el curso de la historia. Esta es una de las razones por las cuales la universalidad del mensaje de Jesús sigue resonando en un mundo diverso y a menudo dividido. El relato del centurión invita a una profunda reflexión sobre la redención y la posibilidad de renovación moral y espiritual para cualquier persona, sin importar su pasado. Este mensaje resuena de manera universal y atemporal, mostrando que la capacidad de transformación no está confinada a un contexto o era específicos. Al contrario, la lección que ofrece es válida en cualquier tiempo y lugar, reafirmando que siempre es posible optar por un camino mejor. Hoy en día, la figura del centurión se refleja en numerosas historias contemporáneas de personas que, ante un momento decisivo, descubren en su fe una nueva dirección para sus vidas. Como el centurión, muchas personas experimentan conversiones profundas que alteran el rumbo de sus existencias, llevándolas a dedicarse a causas altruistas, a la justicia social o simplemente a vivir de manera más ética y compasiva. El impacto de la historia del centurión también alcanza la educación y la formación ética. En escuelas, universidades y seminarios, su conversión se estudia como un caso emblemático de cómo los valores y principios éticos pueden influir en la conducta personal y profesional. Este análisis ayuda a los estudiantes a comprender la importancia de la integridad y la coherencia entre creencias y acciones. La narrativa del centurión es un poderoso recordatorio de la importancia de la empatía y la comprensión en un mundo diverso y a menudo dividido. Al ilustrar cómo alguien tan integrado en el sistema de poder romano pudo adoptar una fe perseguida y marginalizada en su tiempo, la historia invita a las personas de hoy a superar sus prejuicios y a valorar perspectivas y creencias distintas a las propias.
Esta transformación del centurión se ha empleado en contextos de reconciliación y paz, donde su historia sirve como ejemplo de cómo antiguos adversarios pueden llegar a comprenderse y apoyarse mutuamente. En regiones afectadas por conflictos prolongados, la figura del centurión puede inspirar a excombatientes a dejar atrás la hostilidad y trabajar hacia la reconstrucción y la paz. La influencia del centurión en la cultura popular también ha generado discusiones sobre la fe y la espiritualidad en la esfera pública y los medios de comunicación. Su historia despierta interés y debate sobre la naturaleza de la fe y su relevancia en el mundo contemporáneo, invitando a personas de diversas creencias a explorar estos temas en detalle. Además, en el ámbito de la consejería y la psicología, el relato del centurión se emplea para ayudar a las personas a enfrentar sus propios procesos de cambio y desarrollo personal. Los terapeutas a menudo citan su historia como un ejemplo de cómo los momentos difíciles pueden convertirse en oportunidades para un crecimiento personal y espiritual significativo. La perdurabilidad de la historia del centurión destaca la necesidad humana de relatos de esperanza y transformación en un mundo lleno de desafíos complejos y desalentadores. La historia de un hombre que cambió radicalmente su vida por su fe ofrece una fuente de inspiración y motivación que sigue siendo poderosa en la conciencia humana. El legado de San Longino no solo resuena como un eco del pasado, sino que también continúa siendo una fuente activa de inspiración y guía. Cada generación redescubre en su historia aspectos que se relacionan con sus propios desafíos y aspiraciones espirituales. Observando su sacrificio y su firme compromiso con su fe, los creyentes contemporáneos encuentran en él un modelo de cómo enfrentar valientemente las dificultades actuales. Más allá de su martirio, la historia de San Longino es un relato sobre la transformación personal que sigue siendo relevante en la actualidad. Nos muestra que la verdadera transformación a menudo implica sacrificio y que la auténtica fe se manifiesta en los momentos de mayor adversidad. Este mensaje es crucial en un mundo que constantemente desafía nuestras creencias y demanda una renovación constante del compromiso espiritual. San Longino también personifica cómo la fe puede derribar barreras. Su historia trasciende las diferencias de nacionalidad, raza y clase social, recordándonos que el mensaje de Jesús es universal y aplicable en todo tiempo. Esta universalidad se refleja en la devoción que personas de diversos contextos culturales y geográficos sienten hacia él, identifícanse con su figura en sus propias luchas y esperanzas. En las prácticas devocionales, San Longino es invocado frecuentemente en rituales y oraciones que buscan protección física para los ojos, así como claridad espiritual. Sus seguidores buscan su intercesión para ver con mayor claridad la verdad y enfocarse en lo esencial de la vida, algo especialmente relevante en un mundo saturado de información y distracciones. La influencia de San Longino también alcanza los campos educativo y artístico, donde su imagen inspira obras de arte, literatura y composiciones musicales. Estas creaciones no solo embellecen lugares religiosos, sino que también sirven como herramientas educativas que difunden sus virtudes y su historia a audiencias más amplias, fomentando un diálogo continuo entre el pasado y el presente sobre temas de martirio, visión y conversión. San Longino también impulsa la caridad y el compromiso social en las comunidades que lo veneran. Su ejemplo inspira a muchos a servir a otros, especialmente a los más desfavorecidos, siguiendo su modelo de servicio desinteresado y compasión. Su festividad es un momento de unión comunitaria y renovación espiritual, donde los creyentes reflexionan sobre su propia vida de fe
y buscan en San Longino la inspiración para perseverar en sus caminos espirituales. Estos eventos fortalecen la cohesión de la comunidad y consolidan una identidad colectiva basada en valores compartidos de resiliencia y fe. Finalmente, el legado de San Longino nos recuerda que cada individuo, sin importar su pasado, tiene la posibilidad de redención y transformación. Su vida demuestra que el poder transformador del amor y la gracia divina está siempre al alcance, ofreciendo oportunidades continuas para el crecimiento y la renovación espiritual. Esta es una verdad inspiradora y alentadora que sigue guiando a los buscadores de fe en todo el mundo.